Bien, toda la información del ámbito político, Pablo, lo que figura hoy en tapa de todos los diarios, lo que va a pasar hoy. Cierre de listas, si tiene la información, Martín Rodríguez Yebra, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Buen sábado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, bueno, revuelo, ¿no? Bueno, fueron cerrándose ayer la mayor parte de las listas, por lo menos de los lugares centrales, y lo que vemos como rasgo principal de lo que van a ser estas elecciones porteñas, que son como un anticipo de todo el año electoral, es la fragmentación, ¿no? Por un lado, fragmentación, por otro lado, bloques muy uniformes, a diferencia de otras veces, lo que veníamos acostumbrados de coaliciones o negociaciones complejas. Acá lo que vimos es básicamente mucha división y bloques muy unidos con menos dificultad que la habitual para conformar alianzas porque, bueno, son mucho más verticales. El cierre, el último paso del armado de las listas. Vemos a lo que fue Juntos por el Cambio en la elección pasada, hace menos de 2 años, por ejemplo, representado por hasta 6 listas diferentes. Vemos lo que fue La Libertad Avanza, partido también, con la salida de Ramiro Marra, y hasta ahora, al menos hasta ahora, porque es la lista todavía más impredecible, la que no está del todo cerrada, el peronismo parece ir hacia una unificación en esa lista que encabezará Leandro Santoro. Más allá de la fragmentación, Martín, buen día, y sin quizás quitarle mérito a la elección porteña, no recuerdo un comicio tan destacado a nivel local. Los temas porteños son importantes, ¿no? Pero me refiero a los nombres propios y en especial al contexto nacional, ¿no? Se juega quizás la primera gran batalla de 2025 y ¿quién puede salir herido o victorioso de todo esto? Sí, claramente, por la forma en la que se estableció el calendario, por decisión de Jorge Macri, de ponerlo adelante de todo. Bueno, hay una elección primero en Santa Fe, pero claramente el foco va a estar puesto, de toda la política hasta el 18 de mayo va a estar puesto en esta elección. Se transforma en un condicionante de todo el resto del año electoral, porque de lo que ocurra en la ciudad de Buenos Aires en esta elección, va a tener mucha influencia después en el armado de las listas y de las eventuales alianzas o coaliciones para la elección nacional. Vos me decías, ¿quién puede quedar beneficiado? ¿Quién puede salir muy herido? Bueno, ante todo, quien puso esta fecha y quien se juega en gran parte la supervivencia como partido, que es el PRO, y con Jorge Macri, y diría Mauricio Macri también a la cabeza, que establecen este duelo para demostrar lo que ellos llaman la utilidad del PRO, ¿no? Que el PRO puede ser un partido útil en este momento de la Argentina y que no se va a dejar fagocitar por La Libertad Avanza. En ese sentido, para el PRO es una batalla fundamental. Necesita salir bien parado de esta elección. Si no ganar, al menos tener un caudal de votos importante que muestre que es un jugador relevante en el tablero político nacional. La capital es el bastión, es el germen, el lugar de donde salió el partido. No puede permitirse, además después de haber sido quien fijó la fecha, no puede permitirse una derrota dura. El gobierno también juega fuerte, pone a una de las... Su figura más fuerte. La figura más conocida Exacto. de su gabinete, ¿no? Que es Manuel Adorni, Sí. a una competencia en apariencia menor por una legislatura local, pero esa sola decisión te muestra la relevancia que tiene para Javier y Karina Milei, sobre todo para Karina Milei, plantarse en la ciudad de Buenos Aires, ganarle al macrismo y desde ahí construir el camino hacia un triunfo en las legislativas nacionales de octubre. Y el peronismo, que también dice, bueno, ante mis habituales rivales tan fragmentados y tan divididos, tengo una oportunidad por primera vez en muchísimo tiempo de ganar la elección. Bueno, pues el peronismo se unifica, al parecer va todo unificado, puede haber alguna fractura pequeña, pero en general va unido, con la misma oferta que tuvo hace año y medio, y con muchas probabilidades en ese escenario partido dar la pelea y ganar o terminar muy cerca del primer puesto. Ahora te quería preguntar sobre Adorni, que decías vos y muchos coinciden con eso.
la figura más fuerte que hoy por hoy tiene el gobierno del presidente Javier Milei. ¿Qué va a pasar con el puesto de Manuel Adorni? ¿Qué va a pasar con la vocería presidencial? Si ya hay nombres de supuestos reemplazantes o bueno, ¿qué puede llegar a suceder? Pero te invito a repasar, Pablo Martín, parte de lo que dijo, que entre paréntesis y también después lo vamos a escuchar, fue bastante crítico con el gobierno de Milei y el propio expresidente Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué dijo puntualmente sobre los candidatos a legisladores en la ciudad? Mira. ¿Cómo ve el futuro del PRO y la nueva alianza con vistas a los comicios? Estamos bien, estamos bien. Vamos a tener una linda propuesta para seguir trabajando juntos en la Ciudad de Buenos Aires. Son muchos años, ¿no? Pero la verdad que ya hablé mucho y hace mucho que no hablo y ya por hoy demasiado. ¿Puede ampliar el concepto de la escasa institucionalidad? Por eso, ya hablé demasiado. Otro día la seguimos. ¿Qué significa eso? Pasamos de un proyecto de país a un proyecto de poder. Bueno, lo criticó mucho Macri a Milei ahí en Córdoba, Martín. Sí, básicamente se arrogó digamos, la potestad de haber sido el PRO, ¿no? El partido que le dio algún sustento político mayor al gobierno de Milei y evitó bueno, que el plan económico fracasara, y dijo, fue muy crítico sobre todo en su conceptualización de lo que está pasando en las últimas semanas con la economía, ¿no? Atribuyéndolo en gran medida a la forma en la que se está comportando el gobierno, el tema cambiario, básicamente. Creo que puede marcar el tono, al menos de rivalidad y de tensión que vamos a ver en las próximas semanas entre el PRO y la Libertad Avanza, pero también te diría que la estrategia del PRO es que no se hable tanto de Milei y de la gestión nacional en esta campaña porteña. Por eso tal vez estas declaraciones de Macri sean un poco el puntapié inicial de la campaña, pero después veamos que marcan el tono, pero veamos que después traten de llevar la discusión hacia otro terreno. Al PRO no le conviene que la discusión sea sobre Milei sí o Milei no, que no quieren poner a los porteños ante la idea de que tienen que elegir sobre el destino nacional en esta elección, ¿no? Es todo lo contrario. Y Javier Milei, al contrario, pone a Manuel Adorni para decirle al votante: acá se juega el destino del país. Pongo a mi mayor representante o a la persona que habitualmente habla en nombre mío. Esta decisión de ir por separados en la Ciudad de Buenos Aires, Martín, echa por tierra la estrategia, recuerdo, entrevista de Luis Majul hacia finales del año pasado. Sí. O vamos todos juntos en las 24 jurisdicciones, o vamos todos separados. Parecería que va ese camino. ¿Te parece si escuchamos también la palabra del expresidente en torno a su relación con Javier Milei? Ya no hay milanesas de por medio, se ve que no lo invitan más a la Quinta de Olivos. Lo escuchamos al expresidente Macri y lo analizamos. Lamentablemente, un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la capacidad de su gobierno, la institucionalidad, el método, después no sucedieron, porque él tiene un entorno que finalmente no convalidó. Yo diría que, porque quiero seguir creyendo al presidente, él me habló de un proyecto de país, que es lo que a mí me entusiasma, ¿no? Porque la verdad que me metí en política por ser un soñador, por amar este país, por querer que nuestro país esté en la mesa de los países que lideran el mundo y que le dan oportunidades infinitas a su gente, y no que nuestros jóvenes piensen que irse a cualquier otro país es mejor. El PRO va a estar, y por ahí adelantándome al final, hoy estoy acá convencido de decirle a mis queridos cordobeses que me hicieron presidente que la mejor manera de apoyarlo a Javier Milei en esta elección, que es legislativa, es votando al PRO. Así tiene muchas más, como los penatos en el Congreso, sacando las leyes correctas y fortaleciendo esta idea de cambio. Entonces yo creo que es una oportunidad enorme de apoyarlo, llevándole gente realmente capaz de liderar estas ideas que todavía faltan, como dijo el presidente Tagle, muchísimas más reformas.
casi no hemos podido encararlas de fondo, pues una reforma previsional profunda, una reforma laboral profunda, impositiva profunda, otro pacto fiscal como el que hicimos en el 17 para que bajen estos ingresos brutos, que son el más bruto de los impuestos, baje el impuesto al cheque, un montón Mauricio, de cosas. Perdón, ¿no? hay un concepto ahí como para subrayar que acabas de lanzar, que es que el electorado, la mejor opción que tiene para apoyar al gobierno es votar al PRO. No tengo duda. Martín, te hago dos preguntas Sí. de análisis sobre esta definición de Mauricio Macri. ¿Cómo va a quedar la relación en esta segunda parte de gobierno de Javier Milei, al menos en términos parlamentarios, desde un PRO que convalidó absolutamente todo ante las iniciativas del oficialismo? Y en especial, la figura de Mauricio Macri, ¿cómo quedaría en caso de que el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, su bastión desde hace casi 20 años, salga, no digo segundo, tercero en las elecciones, y si puede empujarlo a Mauricio Macri a salir a la cancha en la elección nacional? Bueno, Mirá, varias cosas ahí. Por un lado, es difícil el argumento que está intentando el PRO, ¿no? Para apoyar al presidente, vote en contra del presidente. Es muy complicado de vender, pero esa es parte de la estrategia. Respecto de cómo queda la relación, creo que ahora vamos a ver muchos chispazos y vamos a ver tensión, un poco de palabras agrias de un lado y del otro. Creo que de acá al final de la campaña de mayo vamos a ver chisporroteos entre el PRO y la Libertad Avanza, pero tanto Macri como Milei se cuidan de no de centrar sus críticas en el entorno, ¿no? Milei dice que Mauricio Macri es todo lo que está bien y critica a Jorge Macri y a otros dirigentes del PRO. Macri habla del entorno, refiriéndose sobre todo a la hermana y a Santiago Caputo. Sí. Es como que se cuidan de no tirarse con toda la artillería entre ellos, pero la relación hacia adelante estratégica entre el PRO y la Libertad Avanza, cómo va a seguir el vínculo en el Congreso Nacional y demás, depende, te diría, exclusivamente del resultado, de cómo salga la elección. Si el escenario que vos planteabas, que el PRO termine tercero, imagínate tercero además a cierta distancia de la Libertad Avanza y demás, yo creo que esa relación va a ir a peor, y lo que va a intentar el gobierno es terminar de cumplir lo que pedía Milei, que es la fusión, o básicamente fagocitarse los pedazos que queden del PRO después de una derrota hipotética como la que estás hablando. Si al PRO le va muy bien, gana la elección o queda por encima de la Libertad Avanza o muestra que tiene una fortaleza clara en su bastión a pesar del juego que está haciendo Milei poniendo a Adorni, y bueno, es probable que el gobierno tenga que resignarse a ir a un tipo de coalición o alianza más parecida a la que le está planteando Macri desde hace un año y medio. Entonces, me parece que todo va a depender de lo que diga el electorado porteño en ese sentido, ¿no? Martín, en relación a esto que mencionabas, no me quiero olvidar lo que te planteé antes, ¿qué va a pasar con el puesto que por hoy ocupa Adorni? Porque en teoría Manuel Adorni seguiría hasta fin de año y después... Bueno, esa es una decisión que va a seguir siendo el vocero mientras no asuma como legislador porteño. Lo que están diciendo por ahora es que él no va a tener los dos cargos, que era una posibilidad, porque vos podés ser legislador porteño y seguir siendo el vocero del presidente. Podría buscar la forma de acomodarlo, pero en principio están diciendo que no va a hacer eso, y también están diciendo, y es lógico que lo digan ahora, vamos a ver si eso después se cumple, que no va a ser un candidato testimonial. Yo creo que no está decidido hoy. En este momento yo creo que nadie está en condiciones de decirlo, y según el resultado, según las necesidades que tenga el gobierno y demás, probablemente se termine jugando una cosa u otra. Y si el presidente puesto en diciembre siente que necesita a Adorni cumpliendo el rol que viene cumpliendo, y tal vez no asuma la banca de legislador. Pero creo que hoy... que no asuma, no que haga las dos cosas. ¿Cómo? Que no asuma la banca y no que lo haga las dos cosas. No, si no asume la banca puede seguir siendo el vocero, pero evidentemente a un candidato que está lanzándose a la campaña no va a estar especulando con que no asume el cargo. Pero
una cosa es en la campaña, una cosa es cuando llegue diciembre, además que va a estar tan Ya lejos sucedió esta en elección Argentina. Sí, que no nos es vamos verdad, a acordar. tenés razón. Ya sucedió varias Ya pasó. veces y sobre todo en la provincia de sucedió Buenos mucho, Aires, las candidaturas testimoniales. Me quedo en la provincia de Buenos Aires, Martín, porque no solamente es la ciudad de Buenos Aires, es el primer round. Y también estamos expectantes sobre el rol de Cristina Fernández, si será o no candidata en la provincia y en especial, ¿qué sucede en términos judiciales a la espera del recurso ante la Corte Suprema? Sí, la provincia tiene ahora un dilema enorme y el kirchnerismo está metido en un dilema enorme respecto de cómo se va a votar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí tenés un drama para Cristina porque Kicillof está embarcado en la idea de desdoblar las elecciones, que es todo lo contrario a lo que ella quiere. Entonces ahí tenés una primera decisión que condiciona todo el resto. Cristina Kirchner va a ser candidata o no, en gran medida depende de cómo se resuelva el calendario y cómo se resuelva el mecanismo por el cual se va a votar en la provincia. Ella quiere que se vote todo el mismo día en octubre, ¿no? La nacional y la provincial, ¿no? Eso todavía no está decidido. Ayer un comunicado muy fuerte de 40 intendentes, 44 intendentes de la provincia alineados con el gobernador, pidiendo que se desdoblen las elecciones y se vote antes, o sea que después de la elección porteña tengas un par de meses después una elección bonaerense para la legislatura y los cargos municipales. El kirchnerismo y el masismo están fuertes tratando de resistir esa decisión, o sea que el futuro político electoral de Cristina tiene un capítulo muy importante en esa pelea con Kicillof respecto de la fecha y el método electoral, y después lo que vos decías de la Corte Suprema, por supuesto, condiciona mucho. Históricamente la Corte no toma una decisión con un impacto como el que podría tener esta sobre Cristina Kirchner sobre el escenario electoral al filo de las elecciones. Yo creo que la Corte se va a tomar un tiempo para decidir. Ella tiene que presentar el recurso en queja para que la Corte revise la sentencia de vialidad esta semana, más tardar el martes. Muy probablemente lo haga, casi seguramente lo va a hacer, eso es lo que dice en su entorno, va a agotar todas las instancias judiciales. Veremos si la Corte no tiene plazo, lo toma antes de las elecciones o no. Mi hipótesis, por la información que circula, es que la Corte se va a tomar su tiempo y no va a interferir en este proceso electoral, al menos tomando una decisión. Pero todo está en el aire. Martín, vuelvo al presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Mes próximo es la fecha para la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca? Eso es lo que le gustaría al gobierno. Todavía no está confirmado. Vamos a tener esta semana que empieza una reunión relevante del canciller Berten con Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y uno de los temas que va a estar sobre la mesa es la posibilidad de pactar un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, que es una expectativa que tiene Milei desde enero, desde que asumió. Es otra de las fotos que quiere lograr Estados Milei, Unidos. ¿No? Todavía no está confirmado, es la vocación del gobierno, que podría ser en una sucesión posterior a el eventual acuerdo con el fondo, la aprobación del acuerdo con el fondo, digamos, redondearlo con esa visita a Donald Trump. Pero no está confirmado todavía, es solo la vocación del gobierno. Es la foto que espera el gobierno, ¿no? La foto con el acuerdo sobre la mesa, ya llegando los fondos frescos a la Argentina y destrabando quizás, Martín, una semana muy compleja en términos quizás más económicos que políticos. La política quedó en un segundo plano, podemos decir, la última semana para el gobierno y están focalizados, centrados en la macro y también esperando el número de inflación la próxima semana del último mes que daría por encima de lo que esperaban. Sí, fue una semana dura de vuelta, llevan ya más de 2 semanas, te diría, sufriendo por el goteo, la pérdida de reservas, las expectativas que se agitaron un poco respecto de la posible modificación del régimen cambiario. Hubo un intento de comunicación, operativo de comunicación muy fuerte esta semana, el mismo día, el ministro Caputo, el vocero Adorni y el propio presidente tratando de llevar calma al mercado, forzando la comunicación del número de supuesto préstamo por el fondo de los 20.000 millones de dólares. Nada de eso calmó al mercado y creo que ahí está, así como vos decís, el foco de atención del gobierno en este momento, porque necesita que no se le descontrole ese gran logro que tuvo Milei, que es el proceso de desinflación. Seguramente el número
del mes no va a ser especialmente bueno, tampoco una catástrofe, pero se va a corroborar que la senda descendente al menos ha encontrado un estancamiento, ¿no? Si puede ser una décima para arriba, dos décimas para abajo, pero ya no sigue la trayectoria que venía llevando en los meses anteriores y todavía no terminó de definirse cómo va a ser la nueva política cambiaria. Entonces hay preocupación en el gobierno, hoy sí, claramente en la economía y no tanto en la política. Buen día, Martín. ¿Falló esa comunicación que intentó dar el gobierno? Sobre todo porque salió el gobierno, el Fondo Monetario, al comienzo por lo menos no había confirmado esos 20.000 millones de desembolso, después el viernes sí, los mercados no terminaron de ir para arriba. ¿Qué está faltando, ¿no?, en la parte comunicacional que no termina de cerrar? Sí, creo que lo que sigue faltando es que el gobierno no está en condiciones de expresar y develar la carta cambiaria, ¿no? Cómo sigue el régimen cambiario después del acuerdo, ¿no? Entonces, lo de poner el número sobre la mesa fue una jugada que se leyó un poco desesperada, como para tratar de llevar calma. Que el mismo día no saliera a confirmarlo el fondo, tal vez no fue lo que el gobierno hubiera querido, seguramente no fue lo que el gobierno hubiera querido y después se corrigió horas después. Se está leyendo, entiendo, en el mercado que hay preocupación y que siguen faltando respuestas claras. La misma comunicación del número el miércoles con muchos grises, bueno, qué significaban esos 20.000, cuántos eran de libre disponibilidad. Hubo muchos voceros en la cancha dando versiones que se contradecían y creo que eso no contribuye a la calma, ¿no? Pero, insisto, no creo que vayamos a encontrarnos un escenario realmente estable y claro de lo que viene hacia adelante hasta que no sepamos, qué va a hacer el gobierno con el régimen cambiario. Si va a seguir con el crawling peg, va a pasar al régimen de bandas, flotación, bueno, todo lo que se estuvo hablando en estas semanas, que sigue siendo lo que, creo yo, agita al mercado, agita a los importadores, agita al inversor común que está viendo, bueno, cómo protegerse ante lo que cree que puede ser un cambio drástico. Martín, como siempre, muchas gracias, que tengas un gran fin de semana. Les mando un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Gracias, Martín. 9 minutos nos separan de las 9 de la mañana.